Que la paz de Jehová nuestro Dios, hermanos, sea con todos y cada uno de ustedes. Hoy es día domingo 14 de octubre, ¿verdad? 14 de octubre del año 2018. Este es, hermanos, la sucesión o continuación del primer tema de la semana pasada llamado el infierno. Este trae el título de las profundidades del Seol. Hay mucha controversia respecto a esta parte del Seol. ¿Por qué? Porque lamentablemente los diccionarios bíblicos enseñan que el Seol es la morada temporal de los muertos. Y la palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios, hay versículos que hablan, hermanos, que el Seol puede ser la sepultura, solamente que en hebreo Seol no significa sepultura, se dice kever. Nada que ver con Seol. Kever significa sepultura o sepultarlo, o alguien que van a sepultar, se dice en hebreo kever. Y Seol, hermanos, es la parte más profunda de la tierra, que significa lugar tenebroso, lugar de tinieblas, lugar de caliginoso, el lloro y el crujir de dientes, hermanos, lamentos. Eso significa, hermanos, llegar a esas partes que se llaman el Seol. Vamos a tratar de demostrar con este mensaje, hermanos, que el Seol no es la sepultura, el Seol no es el panteón, el Seol simplemente, hermanos, no es a una persona que se sepultan dentro de un féretro en el panteón. Eso no es el Seol, eso es kever en hebreo. Eclesiastés 9:10. Vamos a ver nuestro primer versículo. Eclesiastés 9:10. Si gustan ponerse de pie, vamos a leer todos juntos, por favor, el 10. Dice así la palabra de Dios. Todos juntos, por favor. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. A ver, no los oigo. Otra vez todos juntos. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde más no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Tomen sus asientos. Ciertamente, hermanos, en el diagrama pasado vimos que vamos a decir, el diagrama del globo terráqueo, del mundo. Y la palabra Seol es, o Hades, que es lo mismo, Seol en hebreo, Hades en griego, significa, hermanos, un túnel vertical, según la historia que nos relata el Señor Jesucristo en el rico y Lázaro. Además, dice el Señor, Abraham dice, además, una gran cima nos separa entre ustedes y nosotros, de tal manera que de aquí no podemos pasar para allá ni de allá para acá. Una gran cima significa, hermanos, cima con ese de sol, significa un abismo, un hoyo muy profundo que llega hasta las partes bajas de la tierra, que viene siendo un poco más de 6,000 kilómetros. Entonces, cuando dice aquí Salomón, todo lo que te viniera en la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Ahorita, ¿quieres ser físico-culturista? Hazlo. ¿Quieres ser historiador? Hazlo. ¿Quieres ser un gran arquitecto? Hazlo. ¿Quieres ser doctor? Hazlo. Hazlo según tus fuerzas. Porque al panteón donde vas a ir a parar, ya no hay obra. Ahí no hay obra, hermanos. En el panteón ya no hay lo que dice aquí, es decir, la persona que falleció y que la encerraron en un ataúd y fueron y la metieron, hermanos, en un hoyo de poco menos de 2 metros o 2 metros aproximadamente, hermanos, esa persona ahí ya no hay obra, se acabó. Lo que hizo aquí en la tierra lo hizo, y lo que no alcanzó ya no lo va a hacer, porque ahí a donde va a ir ya no hay obra, ya no hay trabajo. Ya no necesita ir a buscar trabajo para mantenerse. ¿Por qué? Porque ya no hay nada ahí, ya no hay nada que hacer, ya no hay ciencia. Aquí es donde usted debe de estudiar, usted debe de analizar, usted debe de escudriñar la palabra de Dios, usted debe de proveerse lo mejor para poder entender las cosas de Dios, porque usted está en el camino de Dios. Y allá donde va, ya no hay nada de eso, tampoco hay sabiduría, ya se acabó todo. ¿Quién perdió todo, hermanos? El cuerpo.
es el que perdió todo. Para ese cuerpo inerte, así como dijo el apóstol Santiago, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así una fe sin obras está muerta. Ese cuerpo, hermanos, que falleció, ya no tiene espíritu, ya no tiene alma, está muerto. Por eso, ahí, hermanos, donde aquí traduce como la sepultura, porque aquí está traduciendo como la sepultura, da a entender que al Seol a donde más ya no hay obra, da a entender que esa es la sepultura. Voy de acuerdo, no puedo quitar eso. Pero hermanos, la sepultura, el sepulcro, el ataúd, 2 metros bajo tierra, no puede encerrar el alma. No puede tenerla ahí. Lo que sí está es el cuerpo solamente. Es un punto que tenemos que entender y hacer la separación en todos los versículos que leamos el día de hoy. Vemos que tiene que ver con 3 cosas en el ser humano: alma, cuerpo y espíritu. Son 3 lugares a donde van estos 3 elementos. El alma, si murió en el Señor Jesucristo, entonces ya será llevado al paraíso, al tercer cielo, debajo del altar, allá en el templo, en el cielo. Y su espíritu irá a Dios que lo dio, según Salomón en el capítulo 12 de Eclesiastés. También el Señor Jesús lo dijo, y también lo dijo Esteban: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dijeron los dos, el Señor Jesucristo y Esteban. Y el tercero, hermanos, el cuerpo. Todos sabemos a dónde va el cuerpo: a la sepultura o al Keber. Aquí, hermanos, aquí no puedo cambiar. Le dice al Seol a donde vas, y realmente donde la persona va, el cuerpo va. Hermanos, fulano de tal, Jorge, Mario, Luis, a donde van es al sepulcro. Su cuerpo es al sepulcro. Pero pregunto, ¿y el alma? El alma va mucho más allá que, hermanos, 2 metros bajo tierra. De eso va a tratar hoy, de eso y otras cosas, hermanos, tratando de demostrar y de entender con la palabra de Dios, no con lo que digan diccionarios, porque lamentablemente los diccionarios no me convencen, hermano, ni con lo que digan otras personas. No me interesa. A mí me interesa qué dice Dios, y tratar de demostrar con la palabra de Dios cada punto de los versículos que vamos a estar tratando. Entonces, hermanos, sí es cierto, aquí Seol está dando a entender que es la sepultura. No puedo quitar eso. Y ahí en la sepultura del cuerpo ya no hay ciencia, ni todo lo que dice aquí, ni obra, ni sabiduría, nada, no hay nada. Pero el sepulcro no puede retener el alma. El alma, hermanos, es llevada a otro lugar. Quiera o no quiera, le guste o no le guste, esa alma, si murió sin el Señor Jesucristo, será llevada a las profundidades del Seol. Porque una cosa es el Seol, sepultura, y otra cosa son las profundidades del Seol. 2 metros bajo tierra, hermanos, allá en los días en donde había pestes y epidemias, como la peste bubónica, la peste negra, por ejemplo. ¿Por qué decidieron, hermanos, sepultar a los cuerpos 2 metros bajo tierra? Decidieron sepultarlos así precisamente porque, hermanos, las pestes contaminaban, contagiaban, y los médicos llegaron a la conclusión que 2 metros bajo tierra no podía salir el contagio para los seres vivos. Por eso decidieron entrar 2 metros bajo tierra. Pero 2 metros bajo tierra no son profundidades, son 2 metros. Eso los hago yo a Talachi y Pala. Los he hecho más de 2 metros, hermanos. Entonces, ahí está el cuerpo, pero en el sepulcro, pero el alma no está ahí. El alma está mucho más lejos. Ahora, tenemos que marcar una diferencia, hermanos, entre los escritos del Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto tenemos que ver que las almas de Dios, los seres de Dios, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como José y muchos otros, hermanos, eran llevados al seno de Abraham. Y el seno de Abraham estaba en el Seol. Ya vimos en el diagrama la vez pasada que en el Seol había 2 compartimientos. Uno para, hermanos, para las almas que habían muerto en desobediencia y que estaban sufriendo, como en este caso el rico, y otro compartimiento para las almas que habían muerto obedeciendo los mandamientos de Dios y que eran llevados a la paz, que estaba precisamente en el seno de Abraham, que estaba también en el Seol. Entonces en el Seol, en el Antiguo Pacto, antes del Señor Jesucristo, hermanos,
estaban esos dos áreas, uno para la paz en el seno de Abraham y otro para el tormento, hermanos, para aquellos que desobedecieron los mandamientos de Dios. Por eso dice Abraham, además, hijo, una gran cima nos divide, y esa cima marca la diferencia. Entonces, cuando hablamos en el nuevo pacto, hermanos, ya cuando mueren en el nuevo pacto, después de la muerte del Señor Jesucristo, estamos hablando que ahora son llevados al paraíso que está en el tercer cielo. Hay que marcar la diferencia. Muy bien, nos pasamos a Deuteronomio 32, 22. Tengo solo, hermanos, una hora para mi mensaje. Deuteronomio 32, 22 dice así: porque fuego se ha encendido en mi ira. Está hablando Dios, hermanos. Está hablando Dios. Fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Bueno, mi punto es, arderá hasta las profundidades del Seol. ¿Quién está hablando, hermanos, que en el Seol son profundidades? Dios. No es Moisés, es Dios el que está enojado en gran manera a causa de las desobediencias de las tribus de Israel. Y Dios, hermanos, está diciendo que su enojo, su ira, cual fuego, va a arder hasta el mismo lugar de tormento. O en este caso, no al lugar de la paz, sino al lugar de tormento. Hermanos, cuando una persona está enojada, arremete contra el que esté ahí. No se va a fijar, está enojado. Bueno, pues imagínense, hermanos, Dios estaba bien enojado en ese tiempo y dice que su ira, su enojo, cual fuego, hasta el infierno donde estaban. Todavía no se trazaba infierno, sino se trazaba Seol, ¿no? Donde estaban las almas de aquellos que habían desobedecido la palabra de Dios. Job 11:8. Vamos rápidamente, hermanos, a Job 11:8. Y dice así la palabra de Dios: este es, hermanos, un varón de los que atacaron a Job. Se llamó Zophar Naamatita. Y dice en el 8, bueno, el 7 dice: descubrirás tú, le dice a Job, los secretos de Dios. Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. 8. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Está diciendo que el Seol es muy profundo. Está haciendo una comparación, hermanos, entre la altura de los cielos y la profundidad del Seol. Dos polos opuestos. Altura de los cielos, que es infinita, hermanos, la sabiduría de Dios. Altura como los cielos, la sabiduría de Dios, está hablando de la sabiduría de Dios. Y hermanos, y más profunda que el Seol, la sabiduría de Dios. ¿La conocerás? Bueno, el punto es, hermanos, los dos polos. Muy alto los cielos y muy bajo. Y muy bajo no son 2 metros bajo tierra. Muy bajo es el centro de la tierra. Profundidades del Seol, que quiere el centro de la tierra. Salmo 86:13. Dice así la palabra de Dios: porque tu misericordia es grande. Este es David, hermanos, el que está diciendo esta parte para conmigo. Y has librado mi alma de las profundidades del Seol. No dijo libraste mi alma del sepulcro, de la muerte, hermanos, no, sino de las profundidades del Seol. David, hermanos, que era sabio, él mismo dijo: me has hecho más sabio que mis enemigos. Hermanos, entendía, Job entendía que el Seol estaba, hermanos, en las profundidades de la tierra. Entendían eso. Proverbios 9:18. Dice así: no saben, desde el 17 dice: las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. 18. Y no saben que ahí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. ¿Qué? Hermanos, en lo profundo del Seol, ¿los invitan? Sí, vean ustedes allá cuántos invitan. Vente, vamos a conocer mujeres. Vente, vamos al show que van a presentar hombres bailando desnudos, mujeres casadas, señoritas, hermanos, van a ver programas
en vivo de hombres que se desnudan y hacen bailes eróticos, y ahí están las casadas y las señoritas juntamente, no hay problema, son los convidados al Señor. Vente, vamos a tomar unas cervezas a la cantina fulana, vente, vamos a matar, vente, vamos a robar, son puros convidados. ¿A dónde? A las profundidades de la vida. Vente, vamos a drogarnos, vente, vamos a golpear a mi papá, vente, vamos a matar a mi esposo. Terrible, hermano. ¿Cómo que a matar al esposo? Sí, al esposo, a la esposa, a los hijos. Quisiera darles ejemplos, pero se me va el tiempo. Ejemplos reales. Los convidados al Seol no es convidados a morir, es convidados al infierno, al lugar de tormento. Hermanos, y cuando nosotros vamos a hablarle a la palabra de Dios a la gente, lo estamos convidando, ¿saben dónde? Al paraíso. A que conozcan a su Creador, a que conozcan al que puede ser su Salvador y su Señor, pero no quieren, prefieren ser convidados al Seol. Ahora fue Salomón el que dice, hermanos, que en el Seol son profundidades. En el Seol son profundidades. Isaías 14, 13 al 15. Isaías capítulo 14, versículos 13 al 15, dice así: Tú que decías en tu corazón, luz bella, está hablando de luz bella, hermanos. Subiré al cielo en lo alto. ¿Que no estaba en el cielo? No, estaba aquí en la tierra. Estaba aquí en la tierra. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Entiendas, hermanos, estrellas de Dios, los ángeles de Dios. Porque hablando de estrellas se está refiriendo a ángeles. Ángeles que no han caído, ángeles que se han mantenido, hermanos, firmes dentro de los mandatos de Dios y que han guardado, aquellos que tienen un cargo, un ministerio muy alto, han guardado su dignidad, no, hermanos, dejando. Dice el 14, 13 de Isaías: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y lo que decía, hermano, que hay un abismo desde la superficie de la tierra, de la corteza de la tierra, que baja vertical, hermanos, según la enseñanza de la historia del rico y Lázaro que nos relata el Señor Jesucristo, que los testigos de Jehová enseñan, hermanos, que es una parábola. Aunque fuera una parábola es una ilustración, una enseñanza que nos muestra una verdad. Y la palabra de Dios en Apocalipsis dice, hermanos, que todo lo que el Señor Jesucristo habló tenía el espíritu de la profecía. Aunque fuera parábola, era profecía, hermanos, pero no es una parábola. Por eso no dice que es parábola, era una historia. Hubo un hombre rico que se vestía de gala y hacía fiesta cada día, y también había un mendigo que comía cada día de lo que caía en las migajas de su mesa. Está relatando una historia y nos relata el tiempo en que esto sucedió. Fue en el tiempo de los profetas, hermano, y ahí es donde nos relata de en el Seol hay un abismo, no dice como un abismo, es un abismo, hermano, que va desde la superficie de la tierra hasta el centro de la tierra, que son poco más de 6,000 kilómetros. 6,000 kilómetros. Hermanos, entonces, esto es real. ¿Por qué el Señor Jesucristo habría hermanos, de hablar mentiras? Eso nos queda a nosotros, los humanos. Todo hombre se ha hallado mentiroso, más Dios justo y verdadero. Pero el Señor Jesús no decía mentiras, ni decía historias ficticias. Él, como el Cristo, sabía tantas historias del pasado, hermanos, que créanme que como dijo el apóstol Juan, no hubiera habido libros en todo el mundo, hermanos, si se hubiera escrito todo lo que el Señor Jesucristo habló. Voy de acuerdo que está hablando figurativamente, pero dando a entender con esto que habló mucho más de lo que está escrito, mucho más de lo que está escrito. Entonces el Señor Jesús solo relata una historia que pasó en el pasado, en los días de los profetas. A Moisés y a los profetas óiganlos a ellos. No, Señor, pero si alguno, no, Padre, pero si alguno va de aquí se persuadirá, para que vaya y les anuncie a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos, para que no vengan a este lugar de tormento. En el Seol es un lugar de tormento. Y hermanos,
Dice el 15, Isaías 14:15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, ¿por qué está acá arriba, hermano? Si fue arrojado hasta el Seol, ¿por qué está acá arriba? Porque tiene libertad. Quiero decirles que el Seol puede salirse de ahí, de las profundidades de la tierra. Pues hermano, no que el Seol estaba abajo. No, hermano, el Seol es mucho más de eso que les acabo de decir. Que ahorita lo vamos a ver. ¿Qué más es el Seol? ¿Qué más es el Seol? Porque dice, bueno, en la introducción, ¿verdad? Que también que esos que se ven como platillos voladores, esos que van, entran y bajan, esos como que son conexiones son como venitas, ¿verdad? Para el Seol, o de los volcanes. Entonces todo eso lo relacionan con cosas como, no, bueno, los científicos lo ven como platillos voladores, pero decimos que son los espíritus que entran y salen. No, definitivamente no son platillos voladores. No, pero digo, son pero así los hacen creer. Sí. Aparecen, desaparecen, de repente. ¿Cómo es posible, hermano? Una luz y de esa luz se desprenden 12 o 15 lucecillas más. Y luego de repente esas 12 o 15 lucecillas se juntan en una. ¿Eso es un platillo volador? Es una mentira. Es una mentira. Yo no sé por qué creen en esas cosas. Yo no creo en eso, hermano. Si un día dudé, hoy ya no dudo. Hoy estoy más que nunca bien convencido, hermanos, que es pura estratagema del diablo, puros engaños del diablo, hermanos, para atrapar precisamente al pueblo de Dios. Y los están atrapando. Lo que no saben, hermano, el pueblo de Dios, esto es lo lamentable. Ellos no saben esto. Dice el apóstol Pedro, más les valió no haber conocido. Esto significa, hermanos, que les va a ir muy mal en el infierno. No aquí en la tierra, porque aquí en la tierra hasta parece hecho a propósito, les va bien. A una buena parte de ellos les va bien. Se sienten felices, completos, realizados. Otros no, otros sufren mucho. Hay de todo, hermanos. Pero cuando dice el apóstol Pedro, más les valió no haber conocido y haberse vuelto atrás del santo mandamiento que les fue dado, significa que en el infierno, en el lugar de tormento, Satanás los va a atormentar más a ellos que a los que no conocieron. Porque los que ya conocieron, porque conocieron. A Satanás no le importa, hermanos, atrapar a los mundanos. Son de él. A Satanás le importa atrapar a los hijos de Dios. Y cuando los atrapa les tiene especial coraje. Les tiene especial coraje, hermano. ¿Por qué? Porque en un tiempo le dieron la contra, en un tiempo lo atacaron, en un tiempo lo reprendieron, en un tiempo se les escapó. Hermanos, y Satanás no va a dejar de tratar de persuadirlos a ustedes para llevárselos. Y cuando ya se los lleven y se mueran y vayan al infierno, los van a atormentar más a aquellos hermanos que conocieron. Por eso dijo el apóstol Pedro, más les valió no haber conocido. Entonces, hermano, tenemos que cuidarnos, hermano. Satanás no está jugando a qué Satanás. Él sabe que el infierno existe. El ser humano se ha ido más allá que Satanás mismo. Hermano, les digo esto porque Satanás cree en el diablo. Perdón, Satanás cree en Dios y los demonios creen en Dios. Y hay miles de ateos que no creen en Dios. Millones de personas no creen en el infierno. El 70% de los evangélicos en Europa no creen en el infierno. ¿Qué clase de mensaje tienen? ¿Qué clase de evangelio tienen? Que no creen en el infierno, le dan contra al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo habló más del infierno que del cielo, que del amor, hermanos. Más del infierno. Satanás y sus demonios creen en el infierno, pero el 70% de los evangélicos en Europa y en un sinnúmero de evangélicos acá en América, hermanos, no creen en el infierno. Y Satanás cree, por eso les digo, Satanás se ha ido más allá, perdón, el humano se ha ido más allá que Satanás y los demonios. Hermanos, Satanás y los demonios tiemblan ante Dios y ante la presencia del Señor Jesucristo, y los humanos se burlan de Dios y del Señor Jesucristo, se van más allá. Me quedo sorprendido de las herejías que ahorita se están hablando en las iglesias, y están llenas, miren nosotros vacíos. Y no son herejías, es palabra limpia, palabra pura, bien trazada, hermanos. A los lados del abismo, la tierra y un hoyo, hermanos, donde un día a un ángel, a un demonio, un ángel demonio, no un ángel caído, a un demonio, yo no hablo de ángeles caídos,
Sí hay ángeles caídos, pero en este caso no estoy hablando de un ángel caído. Estoy hablando, hermanos, de un demonio, que no le llama demonio, de hecho, le llama estrella. Déjenme ver, Apocalipsis capítulo 9:1 dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. ¿Qué es esa estrella, hermano? También un demonio. Pues te digo, cuando habla de estrellas, o habla de ángeles de Dios celestiales, o habla de demonios, o habla de personas humanas aquí en la tierra, pastores falsos, apóstoles falsos, profetas falsos, evangelistas falsos, según, hermano. Dice, y se le dio la llave del pozo del abismo. 2. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Esto no ha sucedido. Esto va a suceder durante la gran tribulación, hermanos. Cuando llegue el tiempo, se le va a dar a esta estrella o a este demonio, este espíritu maligno, se le va a dar la clave. No es una llave como la que nosotros usamos para abrir la puerta o para encerrar el carro, no. La clave, la forma, se le va a dar a decir exactamente el lugar, hermanos, donde está esa gran cima, donde está ese hoyo profundo, ese abismo que menciona aquí el profeta Isaías, hermanos. Y se destapará en su momento, durante los días de la gran tribulación, se destapará ese lugar, y lo primeritito que va a salir, ¿qué va a salir? Humo. Primero va a salir humo y un enorme calor, y de ese lugar, hermanos, saldrán cientos de miles de demonios a atormentar a la gente aquí en la tierra durante los días de la gran tribulación. Hermanos, con esos versículos basta para que ustedes vean. Hay muchos más, pero no puedo decirlos todos por el tiempo, para mostrar que el Seol no es 2 metros bajo tierra. El Seol es un lugar muy profundo. Cuando Jacob dijo, cuando le dijeron sus hijos, a ver, papá, ve si esta es la ropa de tu hijo. Y cuando Jacob ve, hermanos, que es la ropa de José, dice, oh, es mi hijo, una mala bestia lo devoró. Y estaba llena de sangre porque habían matado un cabrito y lo llenaron, o un borreguito, no sé qué mataron, y lo llenaron, lo mancharon de sangre, y luego le mostraron las ropas a su padre. Jacob dijo, una mala bestia se comió a mi hijo, devoró a mi hijo. Y empieza a llorar, y así no estuvo de luto durante mucho tiempo. Y un día dijo, ¿quién me diera que mejor descendiera al Seol donde está mi hijo? ¿Qué quiso decir con eso? ¿Acaso Jacob, hermanos, era tan ignorante que no sabía que en el Seol estaba ya el seno de Abraham, porque su abuelo ya había muerto, Abraham? Ya lo sabía. Él sabía que en el Seol había 2 lugares, una parte para los que desobedecían las leyes de Dios y una parte para los que obedecían, y él había sido obediente siempre. Entonces él sabía que su hijo estaba en el seno de Abraham. Ahí Jacob, ¿no? Yo no descarto, hermanos, que Jacob en su mente pasó, quisiera morirme para ver dónde está mi hijo, para estar donde está mi hijo. Vamos, hermano, aunque lo sepultaran ahí junto con su hijo, ¿de qué sirve? Los 2 estarían muertos. 2 muertos donde no hay ciencia, no hay obra, no hay nada. Entonces Jacob no está pensando en eso. Jacob está pensando, hermanos, que su hijo está en el seno de Abraham. Platicar con que él. Sí, platicar con él, porque quiero decirles otra cosa. Hay conciencia, se conocen. En el infierno se conocen. Eso lo vamos a estar viendo. Sí, hoy vamos a estar viendo eso. Híjole. Muy bien. Vamos a ver, hermanos, continuidad de esto mismo, pero para mostrar que en el Seol hay conocimiento, en el Seol hay conciencia, se escucha, se habla, se percibe, hay cargos de conciencia, hay razonamiento. Aunque no haya ciencia ni sabiduría, hay razonamiento, o sea, se piensa, se razona. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no entendí? ¿Por qué no obedecí? Si hubiera hecho caso. Tantas veces que fui a la iglesia y no me comporté. Ese tipo de razonamiento existe en el Seol, en las profundidades de la tierra. Salmo 16, 9 y 10.
Dice así, Salmo 16, 9 y 10. Dice, se alegró por tanto mi corazón, es una profecía acerca del Señor Jesucristo, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará. Son dos cosas diferentes, el alma y la carne. La carne es el cuerpo, la carne se llama Jesús, la carne se llama Roberto, la carne se llama Luis, la carne se llama Andrés, pero el alma no tiene esos nombres, las tiene el cuerpo. El alma no tiene un nombre que nosotros podamos identificarlo, simplemente la identificamos como alma, el alma. Dios las identifica como alma solamente. Mías son todas las almas, pero el alma que pecare, esa morirá. O sea, son de Dios las almas y no los identifica con un nombre. El que tiene el nombre, hermanos, es el ser humano. Entonces dice en el 16:9 de los Salmos, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. ¿Dónde, hermanos, iba a reposar el cuerpo del Señor Jesucristo, que era la carne? ¿Dónde iba a reposar el cuerpo? ¿En el Seol, en el seno de Abraham o en el sepulcro? En el sepulcro. En el sepulcro, hermano. La carne. Esa es la lógica, es la razón, es lo que vemos de siempre, ¿verdad? Y ahí sepultaron el cuerpo del Señor Jesucristo, y ahí estuvo el cuerpo del Señor Jesucristo, jamás se movió de ahí, pero, hermana Lidia, su alma no. Su alma desde el mismito momento, hermanos, de a las 3 de la tarde, cuando Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dice, hermanos, y expiró. Y el velo del templo se rasgó en dos, y muchas tumbas de santos que habían muerto resucitaron, hermanos, y en ese momento que el Señor Jesucristo expira, su alma y su espíritu se salen del cuerpo, ya solo queda el cuerpo ahí crucificado, inerte, ya está muerto, ya, hermanos, ya no hay respiración, ya no hay oxígeno, su corazón dejó de funcionar, su alma va a las profundidades de la tierra. Y su espíritu, que lo encomendó el Señor Jesucristo antes de morir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, fue a Dios que lo dio. El Espíritu del Señor Jesucristo, el Espíritu de vida, allá estaba en el Padre, y hermanos, y el alma bajó a las partes bajas de la tierra, que viene siendo el Seol. La pregunta es, ¿a qué? ¿Para qué? ¿A qué iría? ¿Verdad? ¿A qué iría? Dice el 10, porque no dejarás mi alma en el Seol. ¿Dónde está el alma? En las profundidades de la tierra. Ahí fue, hermanos, a las profundidades de la tierra. Y le está pidiendo a Dios en los salmos, en profecía, que no la deje, no deje su alma ahí en las profundidades de la tierra. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué significa? El cuerpo en el sepulcro, que es donde ven corrupción física. No corrupción moral, corrupción física. El alma en el Seol, no permitirás que mi alma esté en el Seol, se quede en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Dónde? En el sepulcro. Ahí estaban los soldados, 4 soldados cuidando que no se robaran el cuerpo. El cuerpo no podía bajar menos al Seol. Digo, sí podía, pero no lo iba a hacer. Digo, sí podía porque Coreda, Tanyavirá y sus familias bajaron vivitos con cuerpo hasta las profundidades del Seol. Vivitos. Dijo Moisés, Señor, si tú hicieras una gran cosa, algo diferente, y hicieras que la tierra se abriera su boca y se los tragara vivos hasta el Seol. Hermano, la tierra se abre en ese momento y se los traga vivos a Coreda, Tanya, Biram y a su familia y a sus pequeñitos hasta el mismo profundidades, hermanos. Y allá fue destruida la carne y por supuesto las almas de aquellos hombres ya habían sido destruidas. Entonces el Señor Jesús está haciendo dos diferencias: el cuerpo en el sepulcro y el alma en el Seol. No vayas a permitir, Señor, que mi cuerpo se corrompa en el sepulcro. Tampoco vayas a permitir que mi alma se quede en el Seol. O sea, el cuerpo lo transformó, se transformó. Sí, para esto ya. Muy bien. Vámonos, hermanos. Hechos 2:31. Hechos 2:31. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerle desde el 26, perdón, desde el 26, hermanos. Hechos 2. Sí, desde el 26 dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. ¿Dónde? En el Keber, en el sepulcro, ahí donde lo enterraron. Porque no dejarás mi alma en el Seol,
perdón, dice en el Seol. Hades. Es lo mismito que Seol, solamente que en griego, que significa lo mismo. Dos cosas, hermano: morada temporal de los muertos o profundidades en la tierra. Y son las dos cosas realmente. Morada temporal de los muertos, es decir, donde descansa, donde está ahora una persona que acaba de fallecer. Y también, hermanos, profundidades del Seol, que significa donde van las almas. Bueno, entonces el Señor Jesucristo, su alma, dice en el 7, porque no dejarás mi alma en el Hades, o sea, en el Seol, o en las profundidades de la tierra, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está diciendo lo mismo que el Salmo 16. Ok. Nos vamos, hermanos, a Efesios 4, 8 al 10. Efesios 4, 8 al 10. Por lo cual dice, el 8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuál cautividad? ¿Quiénes estaban cautivos? Hermanos, todos aquellos obedientes, todas aquellas personas que habían obedecido la palabra de Dios y que estaban en el seno de Abraham. Quiero que marquen una diferencia entre los que están en el seno de Abraham y aquellos desobedientes de los días del diluvio, de los días de Noé. Marquen una diferencia. Aquí solo estoy hablando de los obedientes, de los que obedecieron los mandamientos de Dios. Dice que el Señor Jesucristo dice, perdón, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bueno, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Más claro, hermano, también descendió a las partes más bajas de la tierra, globo terráqueo, el centro. Esas son las partes bajas de la tierra. Ahí es donde está aún está el Seol. Ahí bajó el Señor Jesucristo. Cuando Él murió, su cuerpo se quedó en el Keber, en el sepulcro, y su alma bajó hasta el Hades, o el Seol. ¿A qué? A llevarse a los que allí estaban. ¿Para llevárselos a dónde? Al paraíso que está en el tercer cielo. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Él murió, hermanos, y resucitó. Ahí tenía a aquellos que habían estado durante miles de años cautivos en aquel lugar. Ahí estaban. Era necesario que los llevara hasta el tercer cielo, pero primero tenía que dar unas ciertas instrucciones a quienes fueran al sepulcro. Y quien fue al sepulcro fue María. Y le dijo, no me toques porque aún no he sido glorificado, pero ve, diles a mis hermanos que voy y vengo. En lo que ella se va a avisarles a los discípulos que están encerrados, pues llorando, tan tristes, porque pues el Señor Jesús no sabe nada de él, y hacia allá el tercer día, el Señor Jesús se va y se lleva a esos que estuvieron en las profundidades de la tierra, en el seno de Abraham. También se lleva a otros que ahorita voy a decir, se lleva a otra parte, pero ahorita que saque el versículo. Nos pasamos, hermanos, a Mateo 12, 40. Mateo 12, 40. Dice así el Señor: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Dónde bajó el Señor Jesucristo, hermano? El Señor Jesús bajó al Seol, a las profundidades de la tierra. Ahora pregunto, ¿dónde está el corazón de la tierra según el Señor Jesucristo? En el Seol. ¿Cómo? Se supone que el corazón le da vida al cuerpo humano. Bombea la sangre para todo el cuerpo. Y si el corazón de la tierra está en el centro de la tierra, o sea, en el núcleo, o sea, en el Seol, hermanos, ¿significa que de ahí viene la vida? No, no viene la vida. Pero el Señor Jesucristo dijo que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra, y es en el Seol, 3 días y 3 noches. Pues es que está diciendo claramente que Él bajó a las profundidades de la tierra, y lo está diciendo Él.
el apóstol Pedro, hermano, y el apóstol Pablo no están hablando de sí mismos, están hablando de cosas que el apóstol Pablo recibió por revelación y Pedro recibió directo del Señor Jesucristo en cuanto a que fue y predicó a los espíritus cautivos. Hermano, yo creo que el núcleo como está es mucho, ¿verdad? Líquido, kilómetros. Me imagino como que bajita en cierta forma, ¿no? Me imagino yo que el peso... De hecho, sí, hermano, se mueve. En el núcleo... No está fijo nomás. Núcleo superior, o sea, porque está el núcleo. Este está sólido, pero sigue otra parte del núcleo donde es líquido. Y ese está hirviendo constantemente y está dando una presión terrible en la tierra, donde les decía la vez pasada, hermano, donde emergen las chimeneas, que se llaman chimeneas, conductos por donde va subiendo la presión en forma de magma, va subiendo hasta que surge un volcán. Como si fueran venas. Se puede decir que sí, da vida, ¿verdad? Entonces, hermano, el Señor Jesús está diciendo claramente que él iba a ir al corazón de la tierra. No iba a ir su cuerpo, ya saben, su cuerpo al sepulcro, pero su alma, ¿a qué? Vamos a continuar leyendo otras escrituras. Primera de Pedro 3, 19 y 20. Primera de Pedro 3, 19 y 20. Dice así. A ver. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pero aquí marco una diferencia. Estos eran desobedientes. Los que fueron hermanos al seno de Abraham y se los llevó, esos eran obedientes. Pero estos son desobedientes. Dice, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Los días de Noé pueden ser, hermanos, 1000 años, porque él vivió casi 1000 años. 900, no me acuerdo qué, 60 y tantos, no me acuerdo cuántos, pero casi 1000 años. Pero yo no considero, hermanos, 1000 años de aquellos que, hermanos, fue el Señor Jesús y les predicó a los desobedientes de un tiempo de 1000 años, sino solamente considero el tiempo que Noé se tardó en construir el arca y venir el diluvio. Solamente ese tiempo, que abarca aproximadamente 100 años. Los del tiempo de Noé, durante esos 100 años, hermanos, acordémonos que Noé terminó el arca de construirla, se tardaría 5 años. Los judíos dicen que se tardaron 5 años. Pero eso sucedió en el año 500 de la edad de Noé y hasta el año 600 sobrevino el diluvio, lo que significa que estuvo, hermanos, casi 100 años el arca ahí y no llovía. Entonces durante ese siglo, casi siglo, hermanos, son las personas que vivieron en ese tiempo y luego vino el diluvio y murieron. Es a esos a los que el Señor Jesucristo, cuando bajó y fue al Seol, en el área de aquellos rebeldes, desobedientes, hermanos, y les predicó. Y también esos se salvaron, porque no creo que no hayan aceptado. Ya no tenían oportunidad. Era imposible que alguien del infierno saliera para ir al paraíso. Entonces para ellos era la única oportunidad y por supuesto que la aceptaron. ¿Cuánto tiempo estuvo predicando el Señor Jesucristo? ¿Cuánto? Del primer día estuvo solo 4 horas. Del segundo día estuvo las 24 horas. Y del tercer día solamente estuvo, hermanos, entre 10 y 12 horas. 37 horas. 37, hermanos. Porque cuenta primer día, aunque sean 4 horas, primer día. Del segundo, digo, de las 3 de la tarde a las 7, ¿cuántas son? Son 4 horas. Y luego de 7 de la tarde a otro día, a 7 de la tarde, son 24 horas. Y luego del tercer día, de 7 de la tarde a 3 a 5 de la mañana, son entre 9 y 10, 12 horas, hermanos. Entonces fueron como unas 35, 37 horas las que el Señor Jesucristo estuvo predicando continuo. No se detuvo, no se esperó, hermanos. Ahí vamos a descansar, o ya se hizo de noche. Allá no hay noche. Allá siempre es un fuego eterno que no se extingue, una ausencia de paz. Hermanos,
pienso, ¿verdad? Esto pienso porque eso sí no lo puedo demostrar con la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo cuando el Señor Jesucristo aparece en las profundidades de la tierra y llega, obviamente, tu hermano Jur, si hay una persona que se va a morir y no es salva, y hay una persona que se va a morir y es salva, ¿con cuál vas primero? Pues con la que no es salva. Pues es lo que hizo el Señor Jesús, hermano. En el seno de Abraham ya eran salvos. Primero fue a los que no eran salvos. Eso no se los puedo demostrar, pero es una lógica. Va y les predica. Después de que los predica nada más a esos, hermanos, había muchos más que venían de mucho más atrás, mucho de muy antiguo, que también hubieran querido estar ahí, también hubieran querido, Señor, invítanos, Señor, queremos ir, Señor. Pero si oigan, estuvieron las reuniones 3-4 veces por semana y no iban. Se les predicó constantemente y no entendieron, no creyeron, no cambiaron de vida. Ahí andaban de iglesia en iglesia y nunca cambiaron de vida. Las iglesias no cambian de vida. El que cambia de vida es el Señor Jesucristo. No. Señor, por favor, otra oportunidad. No, solamente son estos. Era un privilegio, hermanos, para esos. Yo pienso, tampoco puedo demostrarlo, pero yo pienso, hermanos, que en ese momento que el Señor Jesús les estaba predicando, aquellos de los días de Noé, se les quitaron los tormentos, las llamas de fuego y todo tipo de tormento del cual estaban siendo atormentados, válgame la redundancia, luego se les quitó para escucharlo. Imagínense si no lo aceptaron. Como quisiéramos que la gente reaccionara ahorita así, pero la gente no quiere saber nada de las cosas de Dios. Había un hermano, escóndete, se esconden cuando los ven, hermano. Ahí viene, alguien dijo, ahí viene Josías, me va a meter, dile que no estoy aquí. ¿Yo qué? Se me esconden, como si Dios rogara por nosotros, pero ellos no ven eso. Hermano, se les predicó a estos, y esos son los que el Señor los junta, hermano, lo junta con aquellos que habían obedecido las leyes y los mandamientos de Dios en los días de Abraham, que era el seno de Abraham. Los junta y se los lleva, ahí como a las 3, entre 3 y 5 de la mañana, se los lleva, hermanos. María Magdalena llega más o menos como a las 5:30 de la mañana y el Señor Jesús ya está ahí. Ya la puerta, ya la piedra que tapaba el sepulcro ya estaba quitada. Una versión dice que 2 ángeles le dijeron: ¿a quién buscan? Pues al Señor Jesús. No está entre los muertos, búsquenlo entre los vivos. El Señor Jesús ya se ha ido. Pero otra versión dice, hermanos, que el mismo Señor Jesús le salió: ¿a quién busca? Señor, ¿dónde lo pusieron? Le dijo María. ¿Dónde lo pusieron? Pensando que era el hortelano, y era el Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, entonces ya es cuando les digo que el Señor Jesús les dice: ve y anuncia a mis hermanos que voy y vengo. Va María, y el Señor Jesús se va y se lleva a esa cautividad que habla el Salmo 68, 18, por causa del tiempo ya no lo citemos. Salmo 68, 18 dice eso. Entonces el apóstol Pedro, hermanos, en el capítulo 3, versículo 1 de Pedro 3, 19, dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Entonces, hermanos, esta es una señal bien clara de que el Señor Jesús bajó al mismísimo infierno. Quieren llamarle Tártaros, quieren llamarle Seol, quieren llamarle Hades, quieren llamarle lugar de tormento, es lo mismo, es lo mismo. Qué terrible para aquellos que no tuvieron oportunidad, pero ahorita, hermano, la oportunidad está para todos, para todos. Vamos a la reunión, dijo uno. ¿A dónde? Pues con Josías. Ahí no voy. ¿Pero por qué? Me cae mal. Y estuvo con nosotros, hermanos. Y no, está tan terrible. Prefieren perderse, solo porque yo les caigo mal. Juan 5, 28 y 29.
Juan 5, 28 y 29. Perdón. Dice así la palabra de Dios. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dos resurrecciones, la primera y la postrera. El apóstol Pablo dice, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Entonces, ¿de qué nos está hablando nuestro Señor Jesucristo, que dice, no se maravillen de que les digo que los muertos van a oír? No se maravillen, dice en el versículo 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿De qué muertos está hablando? De muertos espirituales, hermanos. De aquellos que dijo, maestro, te seguirá donde vayas, pero deja enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú y ven y sigue. De esos muertos está hablando el Señor Jesucristo en el versículo 25, de personas que espiritualmente están separadas de Dios, hermanos, y les habló a esos muertos espirituales como ahora nosotros lo hacemos también. Por eso le dice en el 28, no se maravillen de que les digo esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, esos son muertos físicos, personas que ya fallecieron, todos los que están en el Keber, dice, oirán su voz. Perdón. ¿Cómo puede, hermanos, un muerto oír la voz del Señor Jesucristo? Dice que iba, hermanos, camino a sanar a un enfermo. Y en el camino se le atraviesa a alguien y ven porque mi hija acaba de morir. Mi hija, no molestes al maestro porque ya está muerta. Ven, hermanos. Y el Señor Jesús va donde estaba una niña de 12 años y la levanta, oye su voz y la levanta. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió? Le dijo, Talita Kumi, levántate. ¿Qué sucedió cuando Lázaro, hermanos, estaba en el sepulcro y tenía 4 días? Se supone que ya debería estar en estado de descomposición. Pero el Señor Jesucristo solamente dijo, Lázaro, sal fuera. Y el que estuvo muerto oyó la voz del Señor Jesucristo, salió fuera. Entonces no nos extrañe, hermanos, que cuando venga el Señor Jesucristo en esta segunda venida, los muertos que murieron, las personas que murieron el Señor Jesucristo, las personas que son clasificadas como que duermen en Cristo, porque duermen en Cristo, hermanos, cuando venga el Señor Jesucristo, si morimos antes, es decir, si dormimos antes, dormimos en el Señor Jesús, o morimos en el Señor Jesús, hermanos, vamos a oír su voz, es lo que está diciendo. Esto es para la primera resurrección. Vamos a oír su voz, y aunque estemos muertos, como dijo el Señor Jesucristo, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la vida? Yo soy la resurrección y la vida. Cuando oigamos su voz, Él es la resurrección, nos va a resucitar al morir en Él. Esto es cuando venga el Señor Jesucristo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es terrible, hermano, nadie se va a escapar al juicio divino. Solo que unos van a resucitar primero, los muertos en el Señor Jesucristo, para bien, para vida eterna, para el paraíso, para el gozo, para los galardones, y los otros van a resucitar hasta después de los 1000 años. Es la segunda resurrección. Así que, hermanos, continuaremos el siguiente mensaje con el subtítulo de Desde el Seol hablarán. Ahí es donde se demostrará con la palabra de Dios que en el Seol, en los lugares profundos de la tierra, hay conciencia. Se reconocen cuando van llegando. Hay diálogo, hay comentarios, hay plática, hay sorpresas. Y eso no sucede en el sepulcro, hermano. Eso no sucede en los que están en ataúdes ya podridos y cuerpos en descomposición, porque son cuerpos sin espíritu, o sea, están muertos. Pero sí es posible, hermanos, esto que les digo, en el Seol. Es más, allá en el Seol se están haciendo más amplias las cámaras de tormento, cada vez más y más y más. Por eso dice que en el Seol no hay cobertura.
Por eso dice que el Seol ensanchó en su interior, el Seol ensanchó su interior. Hablaremos también, hermanos, de que el Seol no solo es un lugar geográfico en las profundidades de la tierra, sino es un demonio, es un espíritu malo. Eso lo vamos a demostrar con la palabra de Dios. No falten la próxima semana y aquí nos vemos, hermanos, primeramente Dios. Que hermanos, Dios les bendiga a todos. Gracias por su atención. No tome a la ligera, hermanos, nada. ¿Por qué? Porque tarde que temprano la palabra de Dios se va a cumplir. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Se va a cumplir tarde que temprano. Así es de que no es necesario, hermanos, que haya personas que nos digan que hay infierno, que fueron al infierno y los tormentos que vieron. No es necesario que nos digan, hermanos, que hay personas que fueron llevadas al cielo, que murieron, no sé, segundos, minutos, horas. No es necesario